Ok, buenos días entonces. Vamos a comenzar con la unidad que corresponde al día de hoy, que, bueno, es una clase que se han hecho los cursos conmigo, ¿verdad? Ya la hemos visto en energía de procesos y también en petrología ígnea, ¿ya? La repito con algunos cambios, obviamente, ya que me parece que es importante que entendamos bien cuáles son las propiedades físicas más importantes que tienen los magmas y cómo esas propiedades físicas influyen de manera decisiva en toda la actividad volcánica, tanto bajo la superficie, es decir, antes de que el magma haga erupción, como también en los distintos procesos que ocurren en superficie, por ejemplo, un flujo de lava, una columna eruptiva, un flujo piroclástico, etc. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tratar de responder en esta clase son preguntas como, bueno, ¿qué es el magma? ¿Cuál es su composición química? ¿Cuáles son los distintos elementos que la constituyen? ¿Verdad? ¿Cuáles son las distintas fases que forman un magma? ¿Cuáles son las propiedades físicas relevantes de estos magmas, como decíamos recién? Y cómo influyen en el comportamiento de la actividad ígnea y la actividad volcánica. Y como ya le he dicho, ¿verdad? Nos vamos a detener con especial cuidado, especial atención, en lo que es la viscosidad. ¿Ya? La viscosidad, cuáles son los factores que la controlan y cuál es su importancia. Bueno, si vemos un diagrama como este, que pueden encontrar en muchos digamos, papers o trabajos, ¿verdad? Estamos viendo ahí un sistema volcánico, ¿verdad? Un sistema volcánico compuesto por, en este caso, ¿verdad? En este esquema aparecen varios reservorios que están a distintas profundidades y que esos reservorios están conectados. Entonces, el magma aquí, ¿verdad?, está ascendiendo y en ciertas ocasiones puede llegar a la superficie y hacer una erupción. ¿Cuáles son los factores o las propiedades más relevantes que van a influir acá en este movimiento que puede haber o no en este sistema volcánico? ¿Y cómo influyen? ¿Qué propiedad física creen ustedes que puede ser importante? Ya, pero la composición no es una propiedad física. Tampoco una propiedad física. La temperatura. Ya, la temperatura, por ejemplo, es una propiedad física. ¿Cómo? La densidad, viscosidad, conductividad térmica. Ya. Se le vieron algo quedó. Ya, ¿y cómo influye eso, por ejemplo? ¿Cómo influye la densidad? ¿En qué determina? Ya, la flotabilidad. Velocidad de ascenso. También podría influir la velocidad de ascenso. De hecho, fíjense, por ejemplo, que acá en el diagrama aparece aquí una especie de dique, ¿verdad? Dice Magma Intrusion Dike, aparece acá. Y de hecho, este dique se está moviendo de manera horizontal, no está ascendiendo. Y de hecho dice que no es flotante, que no tiene flotabilidad, ¿ya? Entonces, claro, la densidad influye de manera decisiva en la dirección que puede tener el magma y si este va a ascender hacia la superficie o no, ¿ya? Acá aparece otro dique que este sí está ascendiendo, ¿se fijan? Densidad, entonces. El contraste de densidad que tenga con la corteza, con la roca caja, por ejemplo, determina esa flotabilidad. ¿Y qué factores pueden influir en esa densidad? ¿Qué factores qué propiedades o factores del magma van a influir en esa densidad? Ya, la composición química, el contenido de volátiles, claro. ¿Qué más? ¿Alguien por ahí? Los cristales. Claro, los cristales tienen una densidad distinta. Tienden a ser más densos que el líquido. Los volátiles, por otro lado, son más livianos. Entonces, digamos, ese juego que hay entre volátiles, composición química, cristales, determina la densidad. Los volátiles también, hay que tener ojo,
porque esos volátiles pueden estar disueltos en el magma, en el líquido, o pueden estar exsueltos, formando burbujas. ¿Ya? En el caso de que estén formando burbujas, las burbujas tienen un volumen mayor que el que tendría esa fase si está disuelta, y por lo tanto ocupa un mayor volumen, y por lo tanto la densidad disminuye aún más. ¿Ya? Entonces, si las burbujas están exsueltas, la densidad tiende a disminuir mucho más. Mencionaban por ahí también la viscosidad. ¿Qué controla la viscosidad? O más bien, para que no suene confuso, ¿en qué va a influir la viscosidad? Claro, la velocidad de ascenso, ¿verdad? Porque la viscosidad es la resistencia a deformarse, o la resistencia básicamente a moverse, que va a tener un fluido. Mayor viscosidad, más resistencia, avanza más lento, si todas las otras propiedades o todos los otros factores son iguales. Alguien mencionaba por ahí la temperatura. ¿Cómo influye la temperatura? Bueno, la temperatura básicamente está afectando a las otras propiedades. Puede afectar a la densidad, mayor temperatura, menor densidad, y de manera muy importante afecta también a la viscosidad. A medida que se va enfriando el magma, el líquido aumenta su viscosidad y también va cristalizando, y eso aumenta aún más la viscosidad. ¿Ya? Entonces la temperatura afecta, ¿verdad?, a esas otras propiedades. Alguien hablaba por ahí también de la compresibilidad del magma. Eso va a estar relacionado también a la sobrepresión que pueden haber en estos reservorios, ya que si la compresibilidad es alta, significa que el magma puede cambiar su volumen a medida que yo ejerzo una presión. Entonces eso va a influir también en el exceso de presión que se pueda construir, que se pueda acumular en un reservorio y que finalmente va a romper la roca caja y va a gatillar una intrusión de magma que posiblemente podría acabar en una erupción. ¿Ya? Entonces, las distintas propiedades físicas, ¿verdad?, son fundamentales para entender los procesos magmáticos y volcánicos. Muchas veces estos factores también están relacionados. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo el ascenso de magma en una erupción explosiva, ¿verdad? Los niveles más superficiales. Y esto pone de relieve también muchas veces lo complejo que son los procesos. Aquí el magma está ascendiendo, a medida que asciende, los volátiles comienzan a disolver, comienzan a formar burbujas. ¿En qué se traduce eso? Lo que decíamos delante. La densidad disminuye. ¿Qué va a pasar si la densidad disminuye? ¿Qué podría pasar eventualmente en los procesos que están ocurriendo aquí de ascenso? Bueno, por conservación de masa, si aquí está ascendiendo el magma sin volátiles, ¿ya? Eh, para un mismo volumen tenemos mayor masa. Más arriba, cuando hay burbujas, las burbujas son más livianas, son menos densas, ¿ya? Para un mismo volumen tenemos menos masa, porque hay más burbujas que están ocupando su espacio. ¿Ya? ¿En qué se traduce eso finalmente? Para que haya una conservación de masa, ¿qué va a tener que pasar con el magma en los niveles más superiores? Si el conducto es el mismo. ¿Ah? Una conservación de masa y se pierde, se gana volumen. Para un mismo volumen hay menos masa. O sea, si aquí hiciéramos un cubo, un control de volumen, la masa de este volumen sería menor que la masa que tengo acá. Y la tasa de masa por unidad de área tiene que ser la misma. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? ¿Ah? Sí, pues, el magma está ascendiendo, pero ¿qué tiene que pasar con ese ascenso?
O sea, la conservación de masa es básicamente que la velocidad 1 por la densidad 1 por el área 1 tiene que ser igual a la velocidad 2 por la densidad 2 por el área 2. Asumimos que el conducto cambia en dimensiones, a 1 es igual a 2, y me queda que se acabó el lápiz. Queda que velocidad 1 por densidad 1 tiene que ser igual a velocidad 2 por densidad 2. Yo tengo el conducto, ¿verdad? Aquí era 2 y estaba 1. ¿Cómo es la densidad de 1 con respecto a la densidad en 2? La densidad en 1 es mayor. Y B2 la puedo despejar desde 1 por densidad 1. Entonces, ¿cómo es B2 comparado con B1? Mayor. Mayor. O sea, el flujo se acelera. Básicamente lo que estamos diciendo es que porque la densidad disminuye, el flujo tiene que acelerar, simplemente por conservación de masa. Y esa aceleración puede ser muy importante, ¿ya? Las burbujas pueden llegar a ocupar, en algunos casos extremos, incluso más del 99% de todo el volumen, de todo el espacio, ¿ya? Entonces, la velocidad puede muchas veces aumentar 1 o 2 órdenes de magnitud. Entonces, aquí la velocidad en la parte baja, del orden de 1 metro por segundo, por ejemplo, al momento de salir a la superficie, esa velocidad puede llegar a varios cientos de metros por segundo, ¿ya? De hecho, en erupciones explosivas puede llegar a una velocidad supersónica. Puede aumentar mucho la velocidad del magma, simplemente por conservación de masa. Entonces la densidad es crítica, crítica, ¿ya? ¿Qué pasa con la viscosidad? Bueno, este magma, si asciende rápidamente, podemos considerar que no cambia mucho la temperatura, pero puede cristalizar. Puede ocurrir cristalización. Acuérdense que la cristalización no ocurre solamente por enfriamiento. Si yo le estoy quitando volátiles, ¿qué va a pasar? Porque están disolviendo, están formando burbujas. Por lo tanto, el líquido se queda con menos volátiles disueltos. Si disminuye el contenido de volátiles disueltos, tiende a aumentar la cristalización, ¿ya? Entonces, el magma puede cristalizar, eso implica que la viscosidad aumenta, ¿ya? Y el efecto de las burbujas también afectan la viscosidad. ¿Cómo la afectan? Lo vamos a ver después. Es más complejo, puede aumentar o disminuir la viscosidad dependiendo si las burbujas se deforman o no. Entonces, al final, lo que les quiero decir es que todo es bien complejo. Por un lado, por conservación de masa, el flujo acelera, pero por otro lado está la viscosidad aumentando, ¿ya? Por el contenido de cristales, pero si aumentan las burbujas también podrían disminuir la viscosidad. Entonces es bastante complejo, ¿ya? Es bastante complejo lo que puede ocurrir acá. Aquí estamos viendo un flujo de lava. ¿Qué controla el avance de un flujo de lava? ¿Qué factores influyen, creen ustedes, en cuán lejos, cuán cerca, cuán rápido puede avanzar un flujo de lava? ¿Por qué avanza un flujo de lava? ¿Por qué no se queda detenido donde está? Ustedes me van a decir, ¿verdad? Porque avanza por las pendientes, por gravedad, ¿verdad? Claro, va descendiendo por la gravedad, pero eso es porque también posible, porque es un fluido más denso que la atmósfera. Si tuviese la misma densidad que el aire, no avanzaría. Estaría en equilibrio con la atmósfera. ¿Ya? Pero como es más denso, tiende a descender. Entonces la gravedad, la densidad, influyen en su movimiento. ¿Y qué controla la velocidad con que avanza un flujo de lava? Son varios factores. La pendiente del terreno, la viscosidad, nuevamente, propiedad física. ¿Y qué controla la viscosidad?
bueno, la composición química, la temperatura, y el flujo se va enfriando a medida que va avanzando. Está en contacto con la atmósfera, se va enfriando. Entonces el flujo de lava también es complejo, porque también va cambiando sus propiedades a medida que va avanzando. ¿Ya? Entonces, son algunos ejemplos para tener en cuenta de la importancia que tienen las propiedades físicas de los magmas. Bueno, ¿qué es un magma? Secretado de una más fácil. Claro. Que tiene cristales, burbujas, inclusión y fundido. Claro, que puede contener esas fases. Claro, un fundido silicatado, es decir, una fase líquida, necesariamente tiene que tener al menos una fase líquida. ¿Ya? Roca fundida. Silicatado porque habitualmente el elemento principal es la sílice, ¿verdad? Silicio. Pero puede tener otras fases. ¿Quiere una fase? ¿Se acuerdan lo que era una fase? ¿Qué es una fase? ¿Cómo defino una fase? Una parte del sistema mecánicamente separado. Exacto, claro, una parte de nuestro sistema, en este caso del magma, que lo puedo separar física o mecánicamente, ¿verdad? También podríamos decir que lo podemos distinguir macroscópicamente. Entonces, los volátiles, por ejemplo, pueden estar dentro de la misma fase que el líquido, la fase fundida, o pueden estar separados. Ahí es cuando hablamos de exsolución, si se separa. Cuando se separa hay exsolución. Si los volátiles y el líquido están formando la misma fase, estamos diciendo que los volátiles están disueltos. ¿Ya? ¿Qué otra fase? Bueno, obviamente los cristales también pueden ser una fase, o pedazos de roca incorporados al magma, o como estamos viendo acá, ¿verdad? Un pedazo de roca del manto del cual proviene el magma, que fue arrastrado por la misma fase líquida, y esta fase no alcanzó a fundirse, ¿ya? Entonces puede tener varias fases un magma. Al menos tiene que tener una. Y como decíamos, es un fundido silicatado, porque en la mayoría de los casos, la sílice es lo que predomina y es la que forma la estructura principal de este fundido, y que es de hecho lo que le controla principalmente la viscosidad. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunas composiciones químicas. Ustedes saben que tenemos un amplio rango de composiciones. Típicamente van desde los basaltos a las riolitas. La sílice, ¿verdad?, es el componente principal, que va desde un 50% aproximadamente en un basalto hasta más de un 70-75% que puede ocurrir en una riolita. ¿Ya? Los elementos principales, la sílice obviamente, en segundo lugar el aluminio, tercer lugar, eso ahí ya depende, típicamente puede ser el hierro, o alguno de los álcalis, dependiendo si tiene una composición más evolucionada. Dije hierro, magnesio, en los fundidos más máficos, más basálticos, mientras que calcio, sodio, potasio en los magmas más evolucionados. Las temperaturas también varían. Una riolita tiene una temperatura del orden de 800, puede ser menos, 700, 800 grados centígrados. Un basalto, en Hawái, por ejemplo, típicamente se erupciona a unos 1200 grados centígrados. Ese también es el rango en el cual nos movemos. Dentro de los volátiles, ¿verdad? Esto también ustedes ya lo saben, el agua típicamente es el elemento principal, el volátil que domina ampliamente en la mayoría de los casos. Fíjense que ahí aparece típicamente más del 90% de todas las especies volátiles corresponde al agua, esencialmente. Le sigue, si hacemos un zoom aquí, ahora esta parte que no es agua, muy de lejos, el CO2, dióxido de carbono. En tercer lugar, el azufre, el dióxido de azufre, y después ya otras especies como cloro, hidrógeno, eh, fósforo, otros elementos, ¿ya? Pero los principales son el agua, el CO2 y el SO2. En algunos casos especiales, el CO2 puede ser casi tan importante, pueden estar a veces casi mitad y mitad con el agua, sobre todo en algunos basaltos alcalinos, ¿ya?
pero no es lo habitual. Lo habitual es que el agua sea lo que domina en la mayoría de los casos. Tenemos algunos magmas que son especiales, que se alejan de esta tendencia que hablamos habitualmente. Por ejemplo, están las comatitas. Las comatitas son el equivalente volcánico de las perioditas, correcto, ¿verdad? Tienen un contenido de sílice, típicamente entre 40 y 45%. Fíjense la cantidad de magnesio, es muy, muy alta, 18%. Muy bajo contenido de potasio, sodio, calcio, ¿verdad? Temperaturas muy altas, del orden de 1500 grados centígrados, lo que les da una viscosidad extremadamente baja. Las comatitas no ocurren en la actualidad. Las comatitas más jóvenes tienen del orden de 2000 millones de años. Esto está más o menos hasta la mitad de la historia geológica de la Tierra, si la consideramos desde el origen hasta el presente. Y se habrían debido a condiciones de mayor temperatura que había en ese entonces en la Tierra. La Tierra se va enfriando a medida que va pasando el tiempo. Hoy en día ya no están las condiciones para que un magma que se genere en el manto ocurra el grado de fusión necesaria para que tenga la composición de la misma peridotita y que ese magma logre llegar a la superficie, ¿ya? Al haber menor temperatura, un menor gradiente geotermal, eh, la peridotita no tiene un grado de fusión tan alto, por lo tanto la composición primaria tiene que ser distinta, y también hay procesos posteriores de cristalización que hacen que la composición de los magmas que llegan a superficie esté aún más alejada de la composición primaria. Otro tipo de magmas, digamos, escasos, poco comunes, son las carbonatitas. Las carbonatitas ocurren en la actualidad. Eso sí, el único volcán registrado que ha emitido carbonatitas es el Old Donyo Lengai, que está en Tanzania, en el Rift africano, donde habitualmente hace erupciones típicamente de baja explosividad, formando flujos de lava que tienen apariencias bastante extrañas, ¿ya? Son magmas de baja temperatura, estamos hablando aquí de 400, 500 grados centígrados, por eso es que no están al rojo como habitualmente ocurre con los magmas más tradicionales, pero a pesar de esa baja temperatura, son magmas muy poco viscosos, debido a que tienen muy poco contenido de sílice, ¿ya? Y forman estas formas bastante extrañas, ¿ya? Y después cuando se enfrían, adquieren un color más bien blanquecino, bastante claro. Aquí estamos viendo algunas composiciones típicas. Fíjense, por ejemplo, la carbonatita promedio tiene solamente un 10% de sílice, ya bastante bajo. En cambio, ¿qué es lo que predomina? Predomina el calcio, fíjense, de 36%, el CO2, volátiles, ¿ya? 28%. Una composición bastante diferente a lo que tenemos habitualmente en zonas de subducción, por ejemplo. ¿Ya? Ahí estamos viendo una muestra de una carbonatita. ¿Qué minerales ven acá? ¿O creen que tienen? ¿Cuáles serán estos verdes? Estos cristales verdes son de olivino, correcto. Los de color negro aquí son piroxenos. Y lo blanco que está rodeando a todo el resto, ¿qué creen que es? Calcita. Sí, pues, calcita. Carbonatita. Calcita, sí. El origen de las carbonatitas, bueno, hay varias teorías. Al principio se pensaba que podían ser magmas que fundían grandes cantidades de caliza, rocas calizas, por ejemplo, pero eso se ha descartado porque hay evidencia que indica lo contrario. Por ejemplo, los contenidos, se han estudiado, por ejemplo, las razones isotópicas de las calizas y no corresponden con las razones isotópicas de estas carbonatitas.
¿ya? O sea, no tendrían un origen sedimentario, sino que sería más bien un origen mantélico. Ahora, ¿cómo se genera una carbonatita? Hay varias teorías. Algunas dicen que podrían ser grados de fusión extremadamente bajos que ocurren en estas zonas de rift continental. Aparentemente el único ambiente donde se generan carbonatitas son en rifts continentales. Entonces serían grados de fusión muy bajos que podrían generar este tipo de magmas. Otros autores plantean que podría ser una invisibilidad de líquidos. Tenemos un magma relativamente normal, entre comillas, y que por alguna razón se separa en dos líquidos y ahí se separa en un líquido carbonatítico, ¿ya? O por procesos muy peculiares de cristalización fraccionada de un magma, ¿ya? Hay algunas teorías, pero no vamos a entrar tanto en detalle. Profe, ¿Sí? ¿en qué zonas dijo que se produce? ¿Cómo? ¿En qué zonas dijo que se produce? En rifts continentales. Aquí estamos viendo la serie que más nos interesa, ¿verdad? Desde basalto a riolita. Algunas características que ustedes ya saben, ¿verdad? Los basaltos tienden a ser más bien de alta temperatura, bajo contenido de sílice, una mayor densidad también, porque tienen elementos que son más densos, como el magnesio, el hierro, una menor viscosidad, debido al menor contenido de sílice y la mayor temperatura, a diferencia de un magma más riolítico. Aquí estamos viendo también las series de cristalización, que parten el olivino, piroxeno. Un basalto, entonces, está caracterizado principalmente por plagioclasa rica en calcio y también por piroxeno, augita, clinopiroxeno. ¿Ya? Eso es lo que caracteriza a un basalto, no el olivino. Tiene olivino habitualmente, pero en cantidad que va disminuyendo a medida que nos vamos moviendo hacia composiciones más ricas en sílice, como la andesita y la riolita. En las riolitas tienden a aparecer más bien plagioclasa ya rica en sodio o feldespato potásico, minerales hidratados como la anfíbola, la biotita, que son típicos, y también cuarzo. Bueno, estas son cosas que ya ustedes conocen, lo voy a pasar por alto. Estamos viendo, ¿verdad?, el diagrama TAS de clasificación de rocas volcánicas, distintas series, ¿verdad? La serie más conocida, ¿verdad?, por nosotros, basalto, andesita, dacita, riolita. Aquí está la serie traquítica y la serie fonolítica, que son más bien asociadas a magmas de la serie alcalino. Veamos entonces un poco lo que nos interesa en esta clase, que son las propiedades físicas de los magmas. Vamos a ver entonces temperatura, conductividad térmica, compresibilidad un poco, densidad y viscosidad. Con respecto a la temperatura, decíamos delante que un basalto típicamente tiene una temperatura entre 1050 y 1200 grados al momento de hacer erupción, comparado con los 700-900 grados que tiene una riolita, ¿ya? ¿A qué se deben esas temperaturas? ¿Por qué habitualmente una riolita tiene una temperatura mucho más baja que un basalto? Contenido de agua, ¿ya? Pero que tenga más o menos agua no determina la temperatura. O sea, yo puedo tener una riolita con mucha agua y la puedo calentar a una alta temperatura. Eso es posible. Pero ¿por qué una riolita tiene temperaturas que son mucho más bajas que un basalto? Les pregunté lo mismo en Petroviña. Haciendo más difícil, entonces está ampliando a medida que tiene más residencia en la cámara de combustible. Ya, esa podría ser una causa, ¿verdad? Mayor viscosidad, ascenso más lento, más tiempo de permanencia en la corteza, se va enfriando. Sí. Pero pensemos también cuál es el origen de una riolita. ¿Cómo formo yo una riolita? La riolita viene por la fusión directa del manto, de la periodita, ¿o no?
No, ¿cómo se forma la riolita? O una vasita, o una andesita. Claro, tienen que ocurrir procesos de diferenciación, como por ejemplo, cristalización fraccionada. ¿Y a qué se debe la cristalización fraccionada? Entre otras cosas, al enfriamiento. Pues se enfría. El magma se diferencia a medida que se va enfriando. Es decir, las series más diferenciadas, las rocas los magmas más diferenciados, van generándose a medida que un magma se va enfriando. Por eso es que la riolita, que es el extremo, ¿verdad?, tiene menor temperatura, porque ha pasado por más procesos de diferenciación, de enfriamiento. O sea, físicamente no hay nada que impida que una riolita esté a 1200, 1300, lo que sea, grados de Celsius. Pero los procesos naturales que forman la riolita es básicamente el enfriamiento. Por eso es que las riolitas típicamente tienen una temperatura mucho más baja. ¿Cómo medimos la temperatura? Bueno, hay varias formas. De manera directa, con una termocupla, como está haciendo esta persona aquí en un flujo de lava, probablemente de Hawái, ¿verdad? Se inyecta esta maquinita ahí directamente en la lava y medimos la temperatura. O también de manera indirecta, ¿verdad? Midiendo de alguna manera la radiación que emite, el color. Ya, de hecho, aquí hay una tabla bastante útil para estimar más o menos la temperatura. O sea, si la lava tiene un color más bien blanquecino, tiene una temperatura mayor a los 1150 grados. Un amarillo dorado, aparece ahí, ¿verdad? 1100 grados. Naranjo, entre 900 y 1000 grados. Un rojo brillante, entre 700 y 800 grados. Un rojo apagado, más opaco, entre 550 y 625. El último rojo que se alcanza a ver, 475. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué temperatura tendría esa lava que está aquí en este túnel? ¿Qué temperatura tendría de acuerdo a esa tabla? ¿Qué color es? Amarillo. Tendiendo al naranjo, pero es más amarillo, ¿no? Más naranjo y yo lo veo más naranjo. Y está un poco más rojo, ¿verdad? Pero ahí se ve, bueno, digamos entre naranjo y amarillo. O sea, la temperatura sería eh, entre los 1000 y los 1100 grados centígrados, ¿ya? De hecho, cercano a la temperatura de emisión de estas lavas, lo que pone de relieve también la poca temperatura y por lo tanto la alta capacidad de aislamiento que tiene la misma lava, que hace que las lavas muchas veces puedan fluir decenas de kilómetros sin enfriarse demasiado, perdiendo apenas unos cuantos grados centígrados. ¿Qué otra forma de medir la temperatura de los magmas podemos tener? Claro. ¿Y qué es un geotermómetro? Un método, ¿verdad?, en que típicamente, mediante la composición de ciertos minerales o de pares de minerales, ¿ya?, me indican la temperatura de formación de ese magma. Son métodos que están calibrados, es decir, son métodos empíricos, ¿ya?, en que se analizan cientos o miles de datos de composiciones químicas de minerales en magma, en los que también se ha medido la temperatura, ¿ya? Se pueden hacer experimentos, yo puedo tener un magma que lo fundo a muy alta temperatura, después lo voy enfriando y voy viendo qué minerales van resultando, qué composiciones químicas tienen, y puedo estimar entonces, hago una correlación para estimar esa relación entre temperatura y composición química. Entonces, por ejemplo, estamos viendo, y también sirve para estimar la presión, en algunos casos. Entonces hay termómetros, por ejemplo, en el magnesio, muchas veces en el vidrio, porque se utiliza, por ejemplo, el magma más alto. Hierro titanio, ya óxidos de hierro titanio, también para estimar la temperatura.
Bueno, hay muchos más métodos los que aparecen acá, ¿verdad? Aluminio en anfíbola, por ejemplo, etcétera, para entonces estimar también las temperaturas, que serían temperaturas de formación del mineral. Eso también añade otra dificultad, porque, bueno, ¿dónde se formó ese mineral? ¿Se formó a mucha profundidad, mucho tiempo antes del momento de la erupción, o fue justo antes? ¿Ya? Eso también no es tan fácil. ¿Qué otros métodos? Por ejemplo, muchas veces los depósitos de flujo piroclástico que avanzan sobre vegetación pueden carbonizar el material vegetal. Entonces, analizando después el material carbonizado, podemos estimar la temperatura que alcanzó el flujo al momento de pasar por esa zona. Por ejemplo, aquí estamos viendo un tronco donde se estimaron temperaturas del orden de 500 grados centígrados. El flujo piroclástico tenía esa temperatura al momento de pasar por esa zona. Obviamente, el flujo puede también enfriarse, y esa temperatura es de el momento al pasar por ahí, no la temperatura original que tenía el magma al momento de hacer erupción. ¿Ya? Pero nos da una idea de las temperaturas. Ok, hagamos la pausa. Eh, Estábamos hablando entonces de temperatura. Creo que es ahí sí. Asociado, ¿verdad? Obviamente a la temperatura está la conductividad térmica, ¿verdad? La conductividad térmica entonces está asociada básicamente a la capacidad de transmitir calor que tiene una sustancia, un fluido, un sólido, un gas, lo que sea. ¿Ya? La conductividad térmica es básicamente esta constante de proporcionalidad que hay acá entre el flujo de calor y el gradiente de temperatura. ¿Ya? O sea, el flujo de calor es igual a dT a dI, y siéndola una dimensión espacial, y K es la constante entonces de proporcionalidad que hay entre estas dos variables, y que sería entonces la conductividad térmica. A mayor conductividad térmica, obviamente hay mayor flujo de calor, ya para un mismo gradiente de temperatura, básicamente eso es lo que significa. Eh, Aquí está la ecuación de calor, en caso de que hay dependencia del tiempo, y la difusividad térmica es básicamente la conductividad dividida por la densidad, y este C, que es la capacidad calórica que tiene la sustancia. Para los magmas, esta difusividad térmica habitualmente tiene un valor que es del orden de 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Ya? Difusividad térmica, todas las difusividades siempre son en distancia al cuadrado partido por tiempo. Eh, es más o menos constante, independiente de la composición química que tiene el magma. ¿Ya? La roca caja también tiene más o menos esa misma difusividad térmica. No vamos a entrar tanto en detalle, porque no es tanto lo que nos interesa. Eh, Quiero hablar más de densidad y de viscosidad. La densidad, ¿verdad? Como ustedes saben, es básicamente masa partido por volumen, ¿verdad? El volumen que está ocupando una cantidad de masa determinada. Decíamos al principio que uno de los controles fundamentales es la composición química que tenga ese magma, ya que los distintos elementos tienen distintas densidades. Entonces, básicamente, la densidad lo podemos escribir como la sumatoria de la fracción molar de cada elemento, este X, por la masa molecular que tiene cada elemento, cada componente, el SiO2, el aluminio 2, oxígeno 3, lo que sea, ¿verdad? El óxido, dividido por el volumen que ocupa este óxido, digamos, ¿ya? Esta sumatoria. O sea, básicamente la sumatoria de las densidades parciales. Estamos viendo ahí que la estamos ponderando por su fracción molar. El volumen depende, entre otras cosas, de la presión y la temperatura. ¿Ya? Entonces este volumen lo podemos escribir como el volumen inicial, que tiene a condiciones de referencia de una temperatura y una presión de referencia,
más las derivadas de este volumen con respecto a la temperatura y con respecto a la presión, por la diferencia de temperatura y la diferencia de presión. ¿Ya? Simple. Aquí estamos viendo algunas densidades. ¿Ya? En este gráfico aparecen densidades de distintas composiciones químicas y a distintas temperaturas. Fíjense que aquí estamos viendo en el eje X, estamos viendo la temperatura, aquí estamos viendo la densidad, y estamos viendo densidades para dos presiones distintas. Fíjense que aparece basalto a 1 gigapascal. ¿Cuántos pascales son 1 gigapascal? ¿10 elevado a cuánto? Giga, 9. Muy bien. Y para variar, ponen en unidades distintas, ¿verdad? Ponen aquí un bar. ¿Cuánto era un bar? 10 elevado a 5, correcto. Que es básicamente una atmósfera. Entonces, 10 a la 5 y 10 a la 9. Entonces estamos viendo el efecto de la presión y de la temperatura. Algunas cosas que me interesa que les queden grabadas. Fíjense que aquí la presión la estamos cambiando bastante. O sea, de un bar, 10 a la 5, a 10 a la 9. O sea, estamos cambiando la presión en 4 órdenes de magnitud. Estamos aumentando 10.000 veces la presión. ¿Y cuál es el cambio en la densidad? Para una temperatura fija, o sea, por ejemplo aquí para una temperatura de 1100 grados, fíjense que el basalto pasó de 2680 más o menos, pasó a 2840 más o menos, o 50. Es decir, pasamos de casi 2700 a un poco más de 2800 para un aumento de la presión de 10.000 veces. ¿Ya? O sea, la densidad cambió, pero cambió poco. Cambió poco. O sea, ni siquiera cambió un 10% de su valor. Ya estamos hablando del mismo orden de magnitud, o sea, de 2600, 2700, 2800. ¿Ya? Eso, ténganlo en mente. Cambia, pero es un cambio relativamente menor. Bueno, aquí vemos también, obviamente, que un basalto es más denso que, por ejemplo, una riolita. Fíjense que si el basalto a presión atmosférica tiene una densidad de 2700 más o menos, la riolita tiene una densidad de 2350 más o menos para este rango de temperatura. Con la temperatura también disminuye la densidad a medida que aumenta la temperatura, pero también es un cambio relativamente débil, ¿ya? No cambia mucho. Estamos hablando de unos cuantos puntos porcentuales. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Es importante que lo tengan en mente. ¿Cuántos son los cambios en órdenes de magnitud? Aquí estamos viendo también el efecto del agua. El efecto del agua disuelta. ¿Ya? Disuelta con la fase fundida, no formando burbujas. ¿Ya? Disuelta. Entonces vemos que también tiene un efecto importante. Por ejemplo, un 2% de agua cambia la densidad del basalto de 2600, ¿cuánto estamos ahí? 80, con un 2% de agua, 2550, más o menos. De nuevo, claro, porcentualmente es poco, ¿ya? De 2600 a 2500, no es mucho el cambio, pero puede ser importante, por ejemplo, para temas de flotabilidad. ¿Ya? Para temas de flotabilidad. La corteza, depende también de su densidad, va aumentando con la profundidad, depende de la litología, etc. Por ejemplo, si tenemos una corteza que tiene una densidad de 2600, por ejemplo, entonces va a ser importante el agua. ¿Ya? Sin agua, el basalto no va a flotar. Pero si aumentamos el contenido en un 2%, entonces eventualmente el basalto podría ser flotante para una corteza de 2600 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo los efectos del agua, presión y temperatura, y composición química para la densidad. ¿Ya? Y estas densidades dependen principalmente por los contenidos que tenemos aquí de los distintos elementos químicos, como veíamos anteriormente en la ecuación. La compresibilidad, ¿verdad?, está ligada a lo que es la densidad y hace referencia, ¿verdad?, a
el cambio, la facilidad de cambio que tiene el volumen y por lo tanto la densidad que tiene un líquido o un fluido cuando aumentamos o disminuimos la presión. O sea, si aumento la presión confinante, por ejemplo, ¿cuán fácil se va a comprimir ese material? Entonces, si la compresibilidad es alta, compresibilidad alta, significa que yo puedo cambiar el volumen más fácilmente. Ahora, recordemos, por ejemplo, que en el gráfico anterior les decía que aquí teníamos un cambio de presión muy, muy alto, o sea, pasamos de un bar a un gigapascal. ¿A qué profundidad encontramos un gigapascal de presión confinante? ¿A qué profundidad? Tenemos un gigapascal. Un gigapascal es 10 elevado a 9. Para obtener la presión litostática, ρGH. Rho, bueno, es complejo porque va aumentando el rho, no es constante, pero pongamos un valor, para simplificarlo, de 3.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces tenemos ρGH, 3.000, por G, 10, 30.000. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar 30.000 para llegar a 10 a la noche? 30.000 por cuánto me da 10 a la 9. 5, 6, ¿Por cuánto? Cálculo aproximado. También la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 2 años de plan común. Ya. 30.000 por cuánto me da 10. Pensemos, a ver, 3 por cuánto, tiene que ser por 33. Por 33 por 3 da más o menos 99. Sé que es 33, pero con 4 ceros. Tengo 30.000, tiene que ser con 4 ceros más, porque el 3 por el 33 me da el otro cero. 33.000 metros. O sea, 33 kilómetros. O sea, aproximadamente 30 kilómetros, o sea, básicamente la base de la corteza, en la corteza típica, yo obtengo el gigapascal. En la base de la corteza recién se va a comprimir eso. O sea, la compresibilidad tiene que ser más bien baja, porque con presiones enormes obtengo cambios de unos cuantos puntos porcentuales en esa variación de densidad. ¿Ya? Por eso es que muchas veces, por ejemplo en ingeniería, se dice que los líquidos son incompresibles y que esa es la diferencia con los gases, porque los gases son compresibles. En realidad, todas las sustancias son compresibles. ¿Ya? El líquido también es compresible. Lo que pasa es que para las presiones habituales con que se trabaja, con las presiones habituales con las que uno está acostumbrado, las variaciones de densidad son tan bajas que uno los trata en la práctica como incompresibles. Entonces, por eso uno dice que los líquidos son incompresibles. En realidad sí son compresibles, ¿ya? Sobre todo a presiones geológicas, ¿ya? Del interior de la Tierra, sí hay un efecto en la densidad, como estábamos viendo ahí en los diagramas, ¿ya? Y puede ser entonces importante ese valor. Ok. ¿Hoy la había puesto acá a grabar? Sí, menos mal. Reología de los magmas. Bueno, como dice ahí, ¿verdad? Reología es el estudio de la deformación que tienen los fluidos. Deformación de fluidos. Movimiento es básicamente deformación. ¿Ya? Cuando un fluido avanza, se mueve, se está deformando. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cómo se comporta esa deformación a un esfuerzo externo? Bueno, dice que es la viscosidad. La viscosidad, bueno, es básicamente, si lo vemos matemáticamente, es también esta constante de proporcionalidad que tenemos acá, mu. ¿Ya? ¿Qué es este mu? O que son estos valores que aparecen acá.
Este tau, que aparece aquí, es básicamente el estrés de cisalle. ¿Qué es el estrés de cisalle? ¿Qué es un estrés? Un estrés es un esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene? Presión. ¿Qué significa cisalle? Cisalle. ¿Qué significa cisalle? Significa un esfuerzo de cisalle. Significa que es paralelo a la superficie, ¿ya? Entonces, yo estoy aplicando acá una fuerza. Imagínense este caso. Tengo aquí una placa fija. Acá tengo una placa que se está moviendo con una cierta velocidad. Y eso genera entonces un gradiente de velocidad, porque no hay deslizamiento. Entonces acá el líquido tiene la misma velocidad que la placa, 0, y acá tiene una velocidad u. ¿Ya? Entonces eso genera un gradiente de la velocidad, que yo puedo llamar, aquí la estamos viendo un gradiente lineal, caso más simple, de u a de i. Estoy aplicando una fuerza sobre la tabla que está arriba para que se mueva con una velocidad u. Entonces, para muchos líquidos hay una relación que dice que la fuerza que estoy aplicando es igual a esta constante por el área. Si el área la paso dividiendo para acá de la tabla, fuerza partido por área, me queda el estrés de cisalle. Y el u, la velocidad partido por el i, es el gradiente de velocidad, que también se le llama, ¿verdad?, la tasa de deformación. Este de u a de i es la tasa de deformación, este tau, el estrés de cisalle, que están relacionados por esta constante de proporcionalidad que es la viscosidad. Entonces los fluidos que cumplen con esta relación, porque muchas veces esa relación es más compleja, son los que se llaman los fluidos newtonianos, correcto. El agua, por ejemplo, es newtoniana. Un aceite también es newtoniano, entre otras cosas. El magma, afortunadamente, el magma puro, sin cristales, sin burbujas, solamente en la fase líquida, también tiene un comportamiento newtoniano. ¿Ya? ¿Cómo se mide la viscosidad? Bueno, se puede medir de distintas formas. Algunos investigadores, por ejemplo, miden directamente en los flujos de lava con un instrumento de este tipo. ¿Ya? Fíjense que tiene una varilla. Entonces esa varilla se le aplica una fuerza para que pueda girar. Está girando ahí. Entonces la misma lava ejerce una resistencia. Entonces eso va a controlar la velocidad que tenga de girar ese aparato. Entonces si la lava es muy poco viscosa, el instrumento va a girar más rápido. Si es muy viscoso, le va a ejercer mayor resistencia y va a girar más lentamente. Entonces, dependiendo de esas relaciones de la fuerza que yo aplico para que gire y la velocidad con que gira, yo puedo sacar la viscosidad, por ejemplo. Medir si viscosidad de las lavas tiene también sus limitaciones, ¿ya? No puedo controlar la temperatura. Bueno, hay que medir la temperatura ahí también si quiero que tenga cierta utilidad esa medición. Pero va a ser la temperatura que hay, digamos, no la puedo variar. Típicamente yo puedo medir en flujos basálticos que son relativamente pequeños y que puedo medir el centro, el interior de la lava. Una lava riolítica, por ejemplo, que es más de bloques, es más difícil llegar al centro, de hecho imposible llegar al centro para hacer lo mismo, es más complicado. Entonces también muchas veces se hacen experimentos de laboratorio con instrumentos más pequeños, ¿ya? Pero el principio es el mismo. Típicamente en un cilindro se pone el material, se hace girar ahí un aparato, y dependiendo de la velocidad que se genere, se puede calcular más o menos la viscosidad que tiene digamos, el fundido. Ahí estamos viendo algunas viscosidades comunes. Viscosidad, ¿verdad?, se mide en pascal segundo. Teníamos, ¿verdad?, la relación estrés de cisalle, que se mide en pascales, igual a la viscosidad por tasa de deformación. Tasa de deformación era de u a de i. O sea, la derivada de la velocidad con respecto al espacio, al largo. Derivada de velocidad con respecto al espacio, ¿qué dimensiones tiene? Claro, 1 partido por tiempo. Entonces me queda pascales igual a la viscosidad 1 partido por tiempo. El 1 partido por tiempo pasa para el otro lado, me queda
pascales por tiempo, pascal segundo. ¿Ya? El agua, por ejemplo, a condiciones normales, temperatura ambiente, 9 por 10 a la menos 4, está casi 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 pascal segundo. El aire, ¿verdad? También tiene una viscosidad. Tiene una viscosidad mucho más baja, es 10 a la menos 5 pascal segundo. ¿Ya? Aire, 10 a la menos 5. Agua, 10 a la menos 3. Aparece ahí aceite de oliva, casi 10 a la menos 1. Fíjense que el aceite es 2 órdenes de magnitud más viscosa que el agua, por ejemplo. Bueno, obviamente varía con la temperatura, si lo calientan o no, qué sé yo, pero más o menos 2 órdenes de magnitud superior. La miel, obviamente también varía el tipo de miel, cuánta agua tiene, la temperatura, si está en el refri y todo, no hay que poner al refri, pero va a estar dura, ¿verdad? Un día de verano va a estar mucho más líquida. Más o menos 10 pascal segundo. Ketchup, 50 a 100 pascal segundo. Mantequilla, maní, parece bien. 250 pascal segundo. O sea, fíjense que ahí tenemos entre el agua, 10 a la menos 3, mantequilla, maní, 10 a la 2, ya tenemos 5 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Ya? O sea, 100.000 veces más viscosa la mantequilla maní que el agua, por ejemplo. O sea, varía bastante. Esto ya se lo había preguntado, ¿verdad? ¿Qué viscosidad ven ahí? Tiene un basalto, más o menos, en promedio, al momento de hacer erupción. Unos 1100 grados, 1200 grados, Hawái, Villarrica. Bueno, varía. Es del orden de 50 a 100 pascal segundo. Un domo estamos viendo ahí. Los domos, habitualmente, bueno, los domos pueden ser andesíticos, dacíticos, zeolíticos. ¿Qué viscosidad? Fíjense que es tan viscoso que no fluye. No fluye, forma un domo. ¿Qué viscosidad es, se imaginan? Bueno, ahí estamos hablando de día a la 8, día a la 10, o sea, 100 millones a 10.000 millones de pascal segundo. Entonces, fíjense que entre el basalto y la riolita tenemos del orden de 1 millón a 100 millones digamos, más viscoso para el caso de la riolita. En el fondo, un basalto se va a comportar de una manera totalmente distinta de una riolita. Es tanto la diferencia de viscosidad, que está dada básicamente por la composición química y la temperatura, que hacen que la riolita sea mucho más viscosa, que el comportamiento es absolutamente distinto. ¿Ya? No solamente en la velocidad de avance, también va a ser, por ejemplo, que en un basalto, las burbujas que se puedan formar, por ejemplo, durante la exsolución, van a escapar mucho más fácilmente. Se va a desacoplar la burbuja del magma. Va a tener una velocidad distinta, se escapa. En cambio, en una riolita, como es tan viscosa, en la mayoría de los casos, las burbujas no van a escapar, porque están ascendiendo en relación al magma con una velocidad tan lenta que es básicamente irrelevante. Entonces asciende acoplado, las burbujas con el magma, no se separan, ¿ya? No se pierde el gas, se desgasifica de manera mucho más difícil, ¿ya? Y eso tiene implicancias muy, muy importantes en todo lo que es la actividad volcánica. Por eso que habitualmente los magmas más viscosos tienden a ser más explosivos en cuanto a sus erupciones volcánicas. Ahí estamos viendo un poco lo que les decía. Riolita, día a la 8, día a la 10 pascal segundo. Fíjense el efecto de la temperatura. Para una riolita, entre aquí, ¿cuánto estamos? 800 a 1000 grados, ¿cambia cuánto? 1, 2, 3 órdenes de magnitud. ¿Ya? Para el basalto, entre 1100 y 1400, baja un orden de magnitud. O sea, fíjense que ahí también es importante, de hecho se ve en la pendiente, el efecto de la temperatura es mucho más marcado en una riolita que en un basalto. Si vemos el efecto del agua, por ejemplo, vamos a volver al tiro acá, es lo mismo. Fíjense que para la riolita, aumentar el contenido de agua en un 6% me baja la viscosidad 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, casi 8 órdenes de magnitud. Ese mismo 6% en un basalto me baja la viscosidad solamente un orden de magnitud, o 2 órdenes de magnitud. ¿Por qué es más importante la temperatura y el agua en una riolita? Bueno, eso nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da la viscosidad? ¿O por qué es más viscosa una riolita? La riolita tiene más sílice. ¿Qué pasa con la sílice? La sílice se une, forma polímeros, cadenas. ¿Ya? Ahí estamos viendo el tetraedro básico, ¿verdad? De la sílice, tiende a unirse. Al unirse, aumenta la resistencia. Eso es lo que da la viscosidad. Si tengo menos sílice, hay menos polímero, menos resistencia. ¿Ya? Empiezan a aparecer otros elementos, que son estos que están acá de color negro, que rompen esas cadenas y baja la viscosidad. El efecto del agua es el mismo. El agua, de alguna manera, rompe estos enlaces y hace que baje la viscosidad. En una riolita hay muchos más enlaces. ¿Ya? Como la viscosidad es más alta, hay muchos más enlaces. Entonces, como se rompen más enlaces, la viscosidad baja de manera más drástica. En un basalto, el basalto tiene pocos enlaces, por lo tanto tengo poco que romper, y por eso el efecto es menos marcado. ¿Ya? Es menos marcado. Hay distintas fórmulas empíricas que se han publicado que dan cuenta del el efecto de la temperatura y la composición química en la viscosidad. ¿Ya? Esto es básicamente lo mismo, si lo reordenan, solamente que aquí aparece un C. ¿Ya? Eh, pero son muy parecidas. Son fórmulas empíricas que dan cuenta de la variación de la viscosidad en relación a la composición química, que afecta la A, el B y el C, y la temperatura, que es el T que está acá. ¿Ya? ¿Qué cosas afectan, aparte de la composición química y, y el agua y la temperatura? Bueno, los cristales. ¿Ya? O dicho de manera más general, la fracción sólida. Si yo tengo fragmentos de roca, eso también es una fracción sólida que está en el magma y también va a aumentar la viscosidad. Pero típicamente la mayor parte de esa fracción sólida son los cristales. ¿Ya? Ahí estamos viendo en ese gráfico, nuevamente en escala logarítmica, aquí la viscosidad. Estos poissés que aparecen acá, es una medida antigua de la viscosidad. Un poissé era 10 elevado a menos 1 pascal segundo. ¿Ya? Entonces, si lo quieren transformar a pascal segundo, tienen que dividirlo por 10, simplemente. ¿Ya? Entonces estamos viendo aquí el efecto de la temperatura. A medida que disminuye la temperatura, va aumentando la viscosidad. Pero si yo empiezo a considerar ahora también el efecto que tienen los cristales, es la curva que se ve acá. Entonces cuando aparece el primer cristal y empieza a aumentar el contenido cristalino, a medida que se va enfriando, porque va cristalizando, la viscosidad se dispara, comparado con el efecto que tendría solamente la temperatura. ¿Ya? O sea, el efecto cristalino puede aumentar, fíjense, varios órdenes de magnitud esa viscosidad. ¿Ya? O sea, el efecto cristalino es sumamente importante en el control de la viscosidad. Hay varias formulaciones, algunas cada vez son más complicadas. ¿Ya? La más sencilla y que a mi modo de ver sigue siendo todavía bastante útil es la relación de Einstein-Roscoe, ¿verdad? Que nos dice que la viscosidad relativa está dada por esta fórmula. 1 menos phi partido por phi sub m elevado a menos 2.5. ¿Qué era el phi? El phi es el contenido cristalino, en porcentaje o en fracción, entre 0 y 1. ¿Ya? Phi sub m era el contenido máximo que puede haber de cristal. Ustedes podrán decir, bueno, el contenido máximo es 1 o 100%. No necesariamente. Por ejemplo, piensen que si la fracción sólida fuesen esferas, las esferas no pueden ocupar el 100% del volumen. ¿Ya? Dependiendo cómo la ordenemos, por ejemplo, aquí en este ordenamiento cúbico, el empaquetamiento da un máximo del orden de 50%. O sea, el 50% del espacio queda vacío. Las esferas yo las puedo ordenar de distintas maneras. Por ejemplo, aquí están en un ordenamiento hexagonal. Aquí ocupan más o menos el 60% del volumen. ¿Ya? Y ese es básicamente el valor del phi sub m.
el valor máximo que yo puedo tener de la fracción sólida, dependiendo de la forma. Obviamente, por ejemplo, si son cubos uniformes, son todos iguales, ahí yo puedo ocupar, claro, 100%, sería 1. ¿Ya? Pero rara vez va a ser ese el caso. ¿Ya? Entonces, ese es el phi sub m. ¿Qué forma tiene esta curva? Ah, bueno, ¿y qué es la viscosidad relativa? Mu sub R es la viscosidad del magma. Cuando me refiero a magma, me refiero líquido más cristales, dividido por la viscosidad de solamente la fase líquida. ¿Ya? Viscosidad del magma, líquido más cristales, partido por la viscosidad de solamente la fase líquida. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la viscosidad relativa si no hay cristales? Sin ver la fórmula. ¿Cuál sería? 1, porque la viscosidad del magma sería la misma que la líquido, porque el magma no tiene cristales, por lo tanto es solamente líquido. 1, claro. Y sería 1. 1 menos 0, 1 elevado a 1 cualquier cosa es 1. Claro. Si no hay cristales, es 1, la viscosidad relativa. ¿Y qué pasa cuando phi se acerca a phi sub m? Cuando phi se acerca a phi sub m, o sea, nos estamos acercando al límite, esto tiende a ser 1. Por lo tanto, 1 menos algo que tiende a 1, tiende a ser algo que tiende a 0. Y algo que tiende a 0, pero que está elevado a algo que es negativo, que es menos 2.5, tiende a infinito. Claro. O sea, a medida que me acerco al phi sub m, la viscosidad se dispara y se va hacia el infinito. Ya soy una especie ahí de asíntota que me marca el límite. ¿Ya? Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes al microscopio electrónico de cristales. Y aquí estamos viendo justamente la fórmula. ¿Ya? Contenido cristalino, viscosidad relativa, y ahí vemos cómo va aumentando de acuerdo a la fórmula de Einstein-Roscoe. ¿Ya? Para contenidos bajos de cristales, más o menos como hasta el 30%, es casi una relación lineal. Pero después ya empieza a aumentar, y cuando nos acercamos al límite, empieza a aumentar de manera bastante drástica. ¿Ya? Pequeñas variaciones en el contenido cristalino pueden aumentar mucho, mucho, digamos, esa viscosidad. En realidad la viscosidad no se va a infinito, ya podemos traspasar ese límite si empezamos a deformar la muestra, empezamos a acomodar a la fuerza los cristales. Y hay algunas fórmulas empíricas que hablan de que la viscosidad pues sigue aumentando, pero con otro patrón. Se produce una especie de curva, quiebre en la curva más bien, que marca ese límite del empaquetamiento máximo. ¿Ya? También ocurre que empezamos a perder el comportamiento newtoniano. ¿Ya? El magma puro es newtoniano. Si empezamos a añadir cristales, al principio todavía sigue teniendo ese comportamiento, ¿ya? Lineal de la viscosidad, pero a medida que va aumentando el contenido cristalino, el magma se empieza a comportar ya de una manera más compleja, ¿ya? No newtoniana. Aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un paper del 78, en que midieron con ese instrumento que vimos al principio, en la lava misma, la viscosidad. Y aquí estamos viendo un diagrama de estrés de cisalle, shear stress, y aquí shear rate, ya, o tasa de formación. Para el comportamiento newtoniano, en que teníamos esa relación estrés de cisalle es igual a la viscosidad por la tasa de deformación, es una relación lineal que parte desde el origen. O sea, parte desde acá y es una línea. Lo que vieron estos investigadores en esta lava era que no partía desde el origen, parte desde acá, y que tampoco es una línea recta. Es decir, tiene un comportamiento más complejo, no newtoniano. ¿Ya? Experimentos posteriores en otras lavas, por ejemplo aquí estas son lavas del Colima, del Vesimiani, del Krakatau y del Unsen, muestran que también no es un comportamiento newtoniano, es más complejo, es una curva. Ya, newtoniano sería que parte del origen y es una línea recta, pero aquí tenemos una curva. ¿Qué significa eso? Significa que la viscosidad varía dependiendo de las condiciones de estrés y strain rate. La viscosidad es básicamente estrés de cisalle dividido por la tasa de deformación. Estrés partido por la tasa de deformación. Esa es viscosidad. Esa es la definición de viscosidad. Estrés
partido por tasa de formación, partido por strain rate. Bueno, pero si tengo una curva de esta forma, y hago esa división, el estrés partido por el strain rate, los valores van a ser distintos si yo tomo ese valor acá, acá, acá o acá. Es decir, la viscosidad cambia dependiendo de las condiciones en las cuales estoy evaluando. Eso es un comportamiento no newtoniano. De hecho, aquí la viscosidad va disminuyendo. Si ustedes hacen ese cociente entre estrés y strain rate, el valor va a ser cada vez menor a medida que voy avanzando aquí en esta curva. ¿Ya? Ok, ya estamos en la hora, así que vamos a terminar la clase, el cachito que nos queda en la siguiente clase. Vamos a parar entonces la grabación.